Bueno, entonces aquí llegamos a una sección que hemos llamado trazo de curvas, que es como un resumen de todo lo que hemos aprendido sobre la forma de las funciones. Entonces, si alguien les pide, si les pedimos, estudia completamente la función o construya la gráfica de la función aplicando todo lo que sabe usted sobre derivadas, entonces pues la idea es usar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, no simplemente la tabla de la función, sino todo lo que hemos aprendido en cálculo para poder hacer la gráfica de la función. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es el dominio. Entonces, el dominio, pues son los valores para los cuales está definida la función. Pero para poder aprender, para poder encontrar los valores en los cuales está definida la función, pues lo más fácil es preguntarnos más bien dónde no está definida, ¿cierto? Si yo quiero saber el dominio, pues lo más fácil es pensar no tanto dónde sí está definida, sino dónde no. Entonces, una posibilidad, un ejemplo de valores en los cuales la función puede que no esté definida es si la función esta es una función, una división de dos funciones, si son polinomios se llama una función racional, pero en general si es la división de dos funciones, entonces no va a estar definida cuando el denominador se hace cero, ¿sí? Entonces, la primera opción es, por ejemplo, si es f sobre g, entonces tengo que preocuparme en los valores donde g es igual a 0, ahí no está definida. Lo siguiente ejemplo es, por ejemplo, es el caso de la raíz. Entonces, si yo tengo una raíz par, entonces pues la función no está definida cuando lo que está debajo de la raíz es negativo. Entonces, esta es la primera opción. Y la segunda opción es que la raíz de una función, la raíz par, ¿cierto? Puede ser cuadrada o cualquier raíz par. Entonces, cuando g es menor que 0, pues ahí también no está definida. Entonces, eso me dice que todos los demás valores la función sí está definida. Entonces, primera parte que tenemos que preocuparnos, el dominio. Lo segundo que tenemos que preocuparnos son por los interceptos. Bueno, esto también es parte de lo que se había estudiado en precálculo. Entonces, el intercepto con el eje x sería los valores en los cuales la función vale 0, ¿sí? Si yo tengo una función, entonces los interceptos serían los valores para los cuales la función vale 0. Esos serían los interceptos con el eje x. Y con el eje y, pues sería el valor que toma la función en 0. Sería el intercepto con el eje y. Lo tercero que nos interesa saber es la simetría. Entonces, para el concepto de simetría, simetría lo pensamos de la siguiente forma. Entonces, una función va a tener simetría par si resulta ser que f de x es igual a f de menos x. Un ejemplo, digamos, la función f de x es igual a x elevado al cuadrado. Entonces, esa función tiene simetría par porque para cualquier número que usted ponga aquí, si usted le cambia el signo, le da lo mismo, ¿no? F de 2, pues me daría 4. Y f de menos 2, pues también me daría 4. Entonces, esta es una función que tiene simetría par. Y simetría, esta sería simetría par. Ay, ¿qué dice? Par. Y sería una función, tiene simetría impar, si ahora resulta que f de x es igual a menos f de menos x. Entonces, impar, si ahora resulta que f de x es igual a menos f de menos x. Y el ejemplo sería, por ejemplo, x al cubo. Entonces, no sé, si tengo x al cubo, ¿cuánto vale f de 2? Pues f de 2 valdría 8, ¿cierto? Que sería 2 al cubo. Y f de menos 2, pues sería menos 2 elevado al cubo, ¿cierto? O sea, menos 8. Entonces, ¿cómo hago para que estos dos numeritos sean iguales? Pues este tengo que multiplicarlo por menos 1. Entonces resulta ser que f de 2, que es igual a 8, es igual a menos f de menos 2, o sea, es igual a menos 8, o sea, 8. ¿Listo? Entonces, esa sería una función impar. La forma de la gráfica, hablamos de simetría, porque si yo tengo una función par, entonces resulta que lo que pase aquí al lado derecho de la función también pasa al lado izquierdo, ¿no? Entonces, si esta, por ejemplo, baja aquí, aquí siempre que baja. Si esto es simetría par. Si esto ahora sube aquí, entonces aquí tiene que subir igualmente. Mientras, bueno, aquí tengo f, aquí tengo x.
mientras que simetría impar es, pasa lo mismo pero cambio el signo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta es así, aquí no la voy a hacer aquí arriba, sino que la hago aquí abajo. ¿Listo? Ahora, si este va por abajo, esta va igualitico pero por arriba. Este sería impar. ¿Listo? Esa sería la simetría par y simetría impar. Bueno, este es como un esquema de la función coseno de x, y este sería un esquema de la función seno de x, que resulta que coseno de x es par y seno de x es impar. ¿Listo? Bueno, entonces ahí vamos en dominio, interceptos y simetría. El siguiente paso es ahora pensar en una tabla de signos de la función. Esto pues tal vez lo vieron, bueno, seguramente los que vieron precálculo aquí en la universidad, y pues probablemente también es tema del colegio, ¿cierto? Entonces, tabla de signos quiere decir que yo ahora, digamos que yo sé que la función vale 0, por ejemplo, aquí y aquí, ¿cierto? Y entonces construyo una tabla de signos de la función para saber si voy a hacer la función encima del eje o debajo del eje. Entonces, si yo sé que la función vale 0 aquí y aquí, entonces en toda esta parte que está acá, en toda esta parte la función tiene que tener el mismo signo. Quiere decir que o está por encima del eje siempre o está por debajo del eje siempre, pero solo tiene una opción. No puede cambiar de signo. Bueno, si es una función continua, no puede cambiar de signo sino hasta que lleguemos a este valor donde la función vale 0. ¿Listo? Entonces, tabla de signos quiere decir que ahora yo cojo mi función y entonces cojo aquí x, cojo aquí valores de la función, y entonces miro en esos intervalos. Por ejemplo, en este intervalo cojo un número que esté en ese intervalo para saber cuál es el signo de la función, y hago lo propio en todos los demás intervalos. Entonces, si ahora tengo este intervalo, cojo lo mismo, cojo un número de ese intervalo para saber cuál es el signo, y así sucesivamente. Bueno, lo siguiente que debemos hacer es hablar. Todo eso hasta ahora sería tema de precálculo. Ahora sí pasamos a el tema de cálculo. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer sería hablar de las asíntotas. Entonces, acuérdense, una asíntota horizontal, la función va a tener una asíntota horizontal si el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función, si esto me da algún número, entonces tengo una asíntota horizontal. Y si por el contrario, o bueno, también podría ser si resulta que el límite cuando x tiende a algún valor c de la función me da más o menos infinito, bueno, esto también puede ser por izquierda o por derecha, entonces tenemos una asíntota vertical. Entonces ese sería el siguiente paso: encontrar las asíntotas horizontales y verticales. También tenemos otra que se llama asíntotas oblicuas, pero pues por ahora en este curso no vamos a hablar de eso. Bueno, el siguiente paso entonces son los intervalos de monotonía. Entonces, igualito a lo que habíamos dicho en el video anterior, entonces ahora me preocupo por saber los intervalos de monotonía. Entonces, para los intervalos de monotonía, pues yo tengo que encontrar la derivada de la función. La derivada de la función entonces me va a ayudar a encontrar los números críticos, ¿sí? Y sabiendo los números críticos, entonces encontramos los intervalos de monotonía. Entonces acuérdense, marcamos aquí los números críticos, digamos que sería este y este. Bueno, estoy marcando dos, pero podrían ser más o menos, ¿no? En el ejemplo que estoy haciendo, por ejemplo, podría ser que tuviera solo un número crítico. Entonces, si tengo solo un número crítico, pues en este caso tendría dos intervalos de monotonía. Tendría este intervalo de monotonía y por acá tendría este otro intervalo de monotonía. Y entonces pues tendría que determinar si la función es monótona creciente o monótona decreciente en cada uno de esos intervalos. ¿Listo? De manera similar a lo que acabamos de decir con los signos de la función, si solo cambia, si la derivada solo se hace 0 acá, aquí estoy dibujando la derivada, si la derivada solo se hace 0 acá y la función es continua, entonces en este intervalo tiene que mantener el mismo signo la derivada, no puede cambiar de signo, porque para cambiar de signo pues tendría que pasar por 0, ¿cierto? Y eso solo pasa aquí, y lo mismo pasa de este lado.
Y después de saber cuáles son los intervalos de monotonía, entonces encontramos los intervalos ahora de concavidad. Entonces, intervalos de concavidad, pues de nuevo, intervalos de concavidad, pues van a ser los intervalos en los cuales la función solo es cóncava hacia arriba o solo es cóncava hacia abajo. Entonces, de manera similar a lo que hemos venido diciendo, entonces yo voy a tener que encontrar ahora los números, pero los números de inflexión, y los números de inflexión me van a marcar intervalos en el eje en los cuales la función se mantiene de la misma concavidad. Entonces de pronto tengo este intervalo y de pronto por acá tengo otro intervalo, entonces tengo que revisar cuál es el signo de la segunda derivada. Perdónenme, aquí lo que estamos hablando en este caso es de la segunda derivada, entonces tengo que averiguar cuál es el signo de la segunda derivada en este intervalo y averiguar cuál es el signo de la segunda derivada en este intervalo, y con esa información pues voy a saber cuáles serían los intervalos de concavidad. Y bueno, ya teniendo eso, pues podemos hablar de extremos relativos. Entonces podemos hablar de valores máximos y mínimos relativos, realmente relativos o también absolutos, ¿cierto? Si la función está definida en un intervalo cerrado, pues sabemos que vamos a tener unos máximos y mínimos absolutos. Bueno, está yendo un poquito largo, entonces en el siguiente video les voy a mostrar un ejemplo para que ya aterricemos todo esto.